Buenas noches. Le cedo la palabra a Gloricel esta noche. Hoy, gracias, Débora. Hoy vamos a tratar un tema abierto. Más bien, creo que es necesario que se aclaren ciertas situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos para lograr saber cómo manejarnos y sostenernos en medio de aquellas cosas que suceden en nuestro alrededor y necesitamos aprender a manejar, aprender a controlar y aprender a saber cómo se debe pedir. Yo le pedí el favor a Cecilia que me lea una cita bíblica con la que quiero empezar, Isaías 43:7. Por favor, Cecilia, si la puedes decir. Estoy lista. ¿Me escuchan? Ajá, y léete lo que dice arriba del capítulo 43 de Isaías. ¿Cómo se llama ese capítulo? Sí, ya lo tengo listo. Se llama Jehová es el único redentor. Amén. Y vamos a leer el capítulo 43 del versículo 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Miren qué belleza para empezar esta enseñanza del día de hoy. Ninguno de nosotros somos improvisados. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para revelarle a los incrédulos la gloria de Dios y saber que Cristo aún vive por los siglos de los siglos. Amén. Creo que esa es la cita bíblica, Hebreos 13:8 o Hechos 13:8. Búscala, por favor, Cecilia, mientras que voy hablando. Hebreos 13:8. Ah, correcto. ¿Qué dice? Voy. Cuando la No tengas soy lista, experta en esto, pero cuando la tengas lista, nos avisas. claro que sí, claro que sí. ¿Qué significa lo que leyó Cecilia? Que todos debemos entender que las cosas que Dios va haciendo en nuestra vida tienen un propósito de parte de Dios. Yo cuando estaba, porque fue el domingo, más bien que el Señor me puso, qué inquietud quería que habláramos en el día de hoy. Me vino a mi mente el milagro de Lázaro, cuando fue resucitado después de 4 días por el Señor Jesús. Entonces, eso está en Juan 11. No lo vamos a leer porque es muy extenso, pero vamos a ir interactuando porque yo estoy haciendo el preámbulo para que todas las dudas, todas las inquietudes, todas las preguntas que cada una de ustedes tenga o cada uno de nosotros tengamos, se puedan ir abriendo en el entendimiento y lograr en medio de aquella fortaleza especial que Dios nos está dando, poder ser luz para las personas que Dios pone en nuestro camino. En contraste, ¿qué dice Hebreos 13:8? Sí, el título que está arriba es Deberes Cristianos. Ok. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Así es. Significa que Jesús, muchas veces las personas ven las cosas
místicas, no sé si es la palabra que tengo que poner en este momento, la ven como que son historias que pasaron en la vida de una persona que conocimos, pero que no están claros de que puede hacer cambiar el entorno familiar y de cualquier persona que decida decir Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Eso lo entendí yo hace muchos años en mi vida y eso me permitió ver a Dios de una forma diferente. Y como dice Isaías 43:7, Él puso en nuestro sentir la necesidad de ser instruidos, de ser enseñados para lograr que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Hemos visto que la vida de cada uno de nosotros ha ido cambiando de una forma increíble en los últimos meses del año pasado para acá, donde las manifestaciones sobrenaturales de Dios se han manifestado en la vida de nosotros y eso ha dado un motivo para que la gente se pregunte, ¿realmente Jesús existe? Porque Dios lo ha ido permitiendo de tal manera que ha sido algo que ha llegado a nuestra vida sin quizás darnos cuenta de la bendición de saber que Él puede suplir nuestras situaciones. Entonces, ¿qué dice Juan 11 del milagro de Lázaro? Lázaro era un amigo de Jesús que tenía dos hermanas, Marta y María. Marta era una mujer terca y María era una mujer más dócil. Era una persona que podía entender lo que aquellas cosas especiales, sobrenaturales, y Marta era más compleja, era una persona que quería saber hasta la mínima situación o cosa para saber si realmente era o no verdad lo que se vivía. Estando yo en la cocina, yo percibí de parte de Dios, muchos no van a creer el milagro que tú has recibido. Y me empecé a preguntar eso y yo estoy segura que va a ser de beneficio para todos esta noche. Yo estaba en algún momento diciendo, ¿será o no será el no revelarlo? Pero Juan 11 me ayudó mucho a poder entender lo que Dios quería en el proceso y recibir dos llamadas antes de empezar este encuentro en el día de hoy. Entonces, Jesús estaba en otro lugar haciendo su trabajo y le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo y que él tenía que llegar allá. Pero cuando Jesús recibe la noticia, él se queda más tiempo donde estaba y resulta que Lázaro fallece. Cuando Lázaro fallece, Jesús se demora 4 días en llegar a donde están ellos y lo hizo para poder demostrar su gloria a través del acontecimiento que iba a haber en ese momento y que iba a provocar reacciones positivas y negativas. ¿Qué reacciones positivas iban a lograrse?
que María, Marta, Lázaro y todos los que realmente estaban alrededor de ellos y los conocían se sintieran contentos. E iba también a haber reacciones negativas de las personas que no entendían cómo podía suceder tal situación. Entonces, Jesús vino a hacer cosas que el mundo no estaba listo para realizar. Entonces, Él va y llega allá y realmente Él estaba conmovido con el dolor de sus amigos. Él se sentía compenetrado, conmovido por el dolor que manifestaban, y Marta dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Entonces, el Señor le contesta, tenía que suceder para que se manifestara la gloria de Dios en la vida para que las personas pudieran entender. María también estaba triste, hasta un poco, de alguna manera, dolida con el Señor porque no había llegado antes y pudiera salvar. Entonces, Él le dijo, quiero que vean. Entonces, el Señor empieza ahí. Yo lo estoy proyectando de una manera rápida porque es el capítulo 11 de Juan y la idea es sacar el concepto de lo que tenemos que aprender nosotras o nosotros como personas que estamos en los procesos de Dios para comprender que muchas veces no entenderemos por qué el Señor permite ciertas cosas, pero yo he aprendido que Dios no se equivoca, que Él sabe por qué nos lleva en procesos diferentes a cada uno. Creo que todos nos hemos ido dando cuenta que el Señor ha trabajado de forma diferente en cada uno de nosotros, pero al final lo importante es cómo se manifiesta el poder de Dios y que la gloria de Dios se pueda visualizar en las cosas que Él va haciendo en nosotros como seres humanos. Entonces, al final, Él hace el milagro de Lázaro de traerlo con vida. Y habían unos fariseos ahí que estaban en casa porque estaban velando a la persona muerta, ¿verdad? Entonces, ellos se fueron detrás del lugar donde se tenía la tumba y el Señor ahí es donde repite algo que de alguna manera se repitió cuando Él resucita a la hija de Lázaro, levántate y anda. Entonces, quitan la piedra y en ese cuestionamiento de las hermanas, no, que va a oler mal, no, que ya tiene tantos días de muerto, va a yeder, pero bueno, ante la incertidumbre, la incredulidad, las personas iban haciendo lo que Jesús quería que se hiciera en ese momento. Entonces todos sabemos que Lázaro sale con un vendaje en la cabeza, con las manos atadas, que es como realmente, espiritualmente, muchas veces el ser humano está ante aquello que no puede comprender en su propia existencia o en su propia vida. Porque hay ataduras que son desconocidas en la vida del ser humano y que con la ayuda del Señor en lo sobrenatural se pueden ir rompiendo, quebrando, restaurando, restituyendo, porque Él tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de nosotros y hemos sido llamados, como dice
Isaías 43:7, no somos un accidente en la vida del Señor. Cada uno de nosotros o cada uno de nosotros tiene un propósito y ese propósito nos va a llevar de victoria en victoria, de entendimiento en entendimiento y de conocimiento en conocimiento para lograr que todo aquello que nosotros anhelamos se dé en el tiempo de Dios, porque en el proceso de Lázaro, el Señor en algún momento dice, es en los tiempos de Dios donde la voluntad de Dios se debe esperar. Yo estoy no diciéndolo tácitamente, pero es lo que dice el concepto en el Juan 11, donde dice que el Señor permite cosas en su tiempo para que la gloria de Dios siempre se manifieste, como dice Isaías 43:7. Entonces, en ese proceso, cuando termina todo, yo quisiera que recordáramos que cuando Jesús aparece y empieza a hacer milagros poderosos y diferentes, la gente está contenta, pero de repente la gente empieza a experimentar un rechazo hacia Él como el ungido de Dios, el que viene de parte de Dios. Y ahí es donde Dios me muestra lo que aprendí el día domingo para compartirles hoy. ¿En qué sentido? En que siempre habrá piedras de tropiezos en la vida de nosotros para provocar que los milagros que Dios hace en nuestra vida parezcan que son fingidos, que no son reales, que no son realmente poderosos en el Señor. Entonces, cuando eso sucede, que Lázaro se levanta, fue una piedra en el camino de gente que tenía autoridad en ese tiempo. Personas que tenían conceptos de Dios de manera quizás religiosos, de manera quizás de no esforzarse por lograr una milla extra, por no querer quizás comprometerse más con el Señor. Entonces, eso provocó en ese momento, porque los que fueron la voz cantante fueron los mismos que estuvieron en la casa de María y Marta cuando estaban velando la muerte de Lázaro, y ellos cuando vieron que Jesús llegó y dijo lo que dijo, se fueron detrás, y ellos fueron aquellos que revelaron la situación que pasaba en ese momento. Siempre alrededor de nosotros va a haber un ser humano, una persona que va a querer poner las cosas a su manera para provocar que lo que el Señor hace en la vida de ustedes lo duden, ustedes no lo crean, haya incredulidad, haya realmente rechazo a ver el poder de Dios manifestado para que hayan más seguidores para Cristo. Esa es la idea. Nosotros estamos siendo entrenados por el Señor para poder llevar una voz de aliento, de esperanza en este tiempo de necesidad, en este tiempo de zozobra, en este tiempo en donde hay muchas situaciones que perturban con el anuncio de una posible tercera guerra mundial, muchas cosas, porque el ego humano está provocando destrucción y muerte en medio de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Y lo podemos ver, quiénes son los que están en este tiempo muriendo, niños en la mayoría. En las noticias dicen
tantos niños muertos, o sea que ni siquiera los que están involucrados en el pleito, en la pelea, son los que están manifestando realmente o haciendo lo que esa guerra pretende tener. Entonces, en ese momento, ellos van a decir, y las personas de autoridad en ese momento se sintieron de alguna manera como inquietos, es la palabra, ante lo que había sucedido, porque veían con asombro que no era un milagro normal, pero, y no querían, porque empezaron a haber más seguidores para Jesús en ese momento, porque habían visto la gloria de Dios manifestada a través de Jesús. Entonces, esas mismas personas de autoridad, como de alguna manera iban a perder la capacidad de poder seguir mostrando a un Dios en papel y no en autenticidad como lo que hemos ido aprendiendo nosotros, empezaron de alguna manera a procurar que la gente dudara, que la gente fuera incrédula, que la gente no hiciera caso y no se sostuviera ni se mantuviera realmente el mensaje que Dios quería llevar. Por eso es tan importante cuando uno ve algo que sucede y que no lo entiende realmente como quisiera entenderlo, que hagamos un tiempo de espera y le demos el beneficio al Señor de que Él va a lograr que todos entendamos por qué suceden las cosas. Siempre recuerdo yo, es en el tiempo de Dios para que se vea la gloria de Dios y la voluntad de Dios en el proceso. Entonces, eso provocó que hubieran intrigas, que hubieran situaciones malas para acabar con un hombre en ese tiempo, como ellos decían, para salvar al resto y que por un hombre no importaba. Pero nos dimos cuenta que al final el milagro que Dios tenía a través de Jesús era multiplicación de personas, multiplicación de creyentes, porque su muerte, su resurrección provocó que las cosas de Dios empezaran a verse de manera diferente. Él provocó que por su entrega, por la obediencia al Padre, Él pudiera hacer ver lo importante que había sido su entrega por todo el bien de cada uno de nosotros mismos. Entonces, ese es el preámbulo que quería yo empezar en esta noche, porque María Luisa manifestó en ese momento, cuando íbamos terminando, una pregunta que hizo diciendo, hemos recibido, pero hay algo que tenemos que tener todos claros. Y claro significa, tenemos que entender y cambiar nuestra forma de pensar en ese sentido, de que no todo se mueve en las personas de manera igual. Somos conscientes de que, miren, podemos ver el milagro que tuvo Blanca. Ella llegó
hasta el final, porque ya yo escuché su participación de la semana pasada en que no pude estar yo, y ella hasta el último momento, Dios no hizo su trabajo. Fue en el tiempo y la voluntad de Dios para que no fuera sino la forma como Jesús quería que se diera el milagro en la vida de Blanca. Y con eso podemos entender lo que intento yo a través de la enseñanza que el Señor me mostró en ese momento, y es que no siempre todo el mundo va a creer lo que nosotros testifiquemos, que digamos. La diferencia la vamos a hacer nosotros con nuestra accionar y nuestra actitud. ¿Qué tenemos que hacer? No tratar de defender lo indefendible, porque las cosas sobrenaturales de Dios no se pueden defender en la carne, no se pueden defender con palabras normales. Son situaciones que tienen que ver con el poder de Dios, y Él se va a encargar de hacer que todas las cosas ocurran para bien de nosotros y de aquellos que tienen que entender nuestros propios procesos. Entonces, muchas veces, en el deseo de el amor que le tenemos al Señor, estamos en un momento determinado queriendo ayudar a Dios para que la gente diga, no, 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 no. Y ahí es donde tenemos que entender que si sacamos de nuestra boca palabras incorrectas, el Señor se va a encargar de ordenarlas como debe hacerse y como debe ser. Lo que recibamos de parte de Dios en el área de los milagros, Él va a provocar que ustedes lo puedan visualizar como Él quiere que lo visualicen. Por ejemplo, en mi milagro, que yo diría que está en un proceso como de un 90% para completarse, ¿qué ha traído? La actitud diferente de mi esposo. Ya no está reacio a entender. Él siempre ha creído en Dios, pero para él era imposible creer lo que yo había experimentado. Cuando le conté lo de Blanca, él estaba impresionado porque él me ha escuchado siempre conversar con Blanca, y me ha escuchado cuando le dije lo que había sucedido con Blanca, y él estaba impactado de lo que el Señor había hecho en la vida de Blanca también. Y así podemos ver, si nos vamos a los detalles de todos los milagros que hemos ido viendo a través de nuestras vidas y de nuestro tiempo de entrega con el Señor. Miren el de Paola. El de Paola fue algo que ella creía que a finales de enero estaba todo desastroso, y no pasaron ni 15 días cuando el Señor le resolvió todo y quedó completamente saneada la parte esa de su vida. Y fue de manera sobrenatural. Fue una situación donde solo se pudo ver la mano de Dios en esa situación. Y esa es la forma como nosotros tenemos que entender lo que va a suceder en nuestras vidas. ¿Qué consejo daría yo para cuando tenemos que revelar nuestros milagros? Primero, tener la certeza de que ustedes creen lo que van a decir. O sea, tener la certeza quiere decir tener el creer que lo que yo he experimentado solo lo pudo hacer el Señor Jesús. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Cuando yo hablo de Jesús, estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
porque los tres son uno solo. Pero el que nos da vida, el que nos resucita, el que nos quita la muerte y nos da vida se llama Jesús, porque Él pagó ese precio en ese momento por las afrentas que Él recibió, fueron lo que impactó la vida de cada milagro de los que nosotros estamos recibiendo en este tiempo en el nombre del Señor. Entonces, además de creer, es mantener la tranquilidad y la sencillez de que aún en medio del proceso yo no me voy a jactar, yo no me voy a manifestar como lo último importante y lo único importante. Soy parte de un proceso de divinidad de Dios, como dice Isaías 43, solo Jehová es nuestro Redentor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él sabe lo que tenemos que nosotros manifestar como personas. Entonces, en nuestra sencillez, vamos a lograr que en medio de todo lo que ocurra, Dios permita que podamos seguir siendo usados en la forma en que Él quiere. Eso es lo que yo les diría en este momento y quiero que se rompa el hielo de esta noche para poder interactuar todos juntos y poder realmente entender lo que se requiere en este momento, en este instante. Entiendo yo en el nombre de Jesús que todos están pasando procesos diversos, que solo Dios sabe, pero que Él va a encontrar la forma de solucionarlos. Yo no me quiero dar un toque más allá de lo que debo darme y por eso me costó mucho pensar en dar este tema de hoy, porque uno, ya yo les expliqué cómo recibí mi milagro. Y estoy clara que Dios nos usa a todos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de seguir instruyendo con los milagros, señales, prodigios y maravillas que el Señor puede utilizar en nuestras vidas? Es entender que el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Y que todo lo que la gente ve con sus ojos tiene fe para las personas. Porque lamentablemente vivimos en un mundo incrédulo y la gente tiene que ver para creer. Así como Tomás, el apóstol, que él dijo, si no veo los huecos en las manos de Jesús, yo no voy a creer que Él ha resucitado. Y el Señor se lo tuvo que mostrar y Él le dijo, tú crees porque has visto. Dichosos aquellos que creen sin tener que ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestros procesos de avanzar, de creer. Miren, yo en lo particular he recibido milagros familiares importantes, pero cuando uno recibe milagros no significa que van a ser milagros de ensueño, no. Por ejemplo, yo tenía muchos años que no veía a mi hermano
y el Señor permitió que nos uniéramos. Pero el cariño, el amor que existe no impide que cada uno siga haciendo su propia vida. Y lo podemos ver en la palabra de Dios con Jacob y Esaú, con todo y que eran hermanos. Esaú cuando lo vio, ay, vente conmigo, hermano, vente a vivir conmigo. No, porque Dios tenía propósitos en la vida de cada uno diferentes. Pero qué bonito es saber que yo puedo llamar a mi hermano a darle una voz de aliento o él darme una a mí y estamos unidos aunque no nos veamos todos los días. De eso se trata el poder sobrenatural de Dios. El que yo pueda experimentar aquellas cosas que le dan vida a mi familia y me dan vida a mí de parte de Cristo. Igualmente con mi hermana en su necesidad de enfermedad, que fue declarada sana el año pasado. Yo estuve con ella, oré con ella, fui una vez, he estado en contacto con ella, nos vimos otro par de veces o 3 veces, pero no estamos metidas una encima de la otra, pero hubo sanidad en medio de nosotros. De eso se trata lo que el Señor va haciendo. El Señor va haciendo cosas que en lo natural, porque la gente cree muchas veces que los milagros es así, van a ser los milagros y los milagros se van a mantener y vamos a estar uña y mugre todos los días juntos. Eso no son los milagros de Dios. Los milagros de Dios son sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra necesidad. Miren qué bonito lo que me pasó. Siempre mis hijas han resentido de alguna manera de que yo no les di a ellas la importancia cuando eran niñas, pero Dios va haciendo que las cosas no sean como aparentan ser en los recuerdos de las personas. Entonces, mi nieta va por primera vez a la escuela este año y me escribe mi hija hace como 3 días y me dice, mamá, yo recuerdo que tú nos forrabas los libros antes de entrar en la escuela. Yo no sé de forrar libros, yo no sé de etiquetar libros, ¿tú crees que me puedes ayudar? Y para mí eso fue un regalo de parte de Dios, porque ella tuvo que entender que en el proceso ella necesitaba comprender que yo había sido una parte importante en su vida, aunque ella no lo recordara, y Dios se lo hizo recordar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo cada día en la vida de nuestros seres queridos, impactando, transformando a través de nuestras situaciones recibidas de parte de Dios, lo que se necesita para mantener la esperanza viva, como dice la palabra de Dios. Una esperanza viva para poder entender que los procesos de Dios no son iguales, pero son de bendición para cada uno. ¿Qué es lo que provoca que un milagro se sostenga y se mantenga? Mi actitud, mi reacción ante un milagro. Que no haya duda, que no haya ofensa, que no haya nada que pueda perturbar la alegría de otra persona que ha recibido un milagro. Y eso es la bendición que nosotros tenemos que comprender como personas. A ver, Débora, tú que eres la encargada hoy como maestra de ceremonia, rompamos el hielo por si hay preguntas y la gente quiere intervenir, quiere compartir, por favor.
Gracias por tu apoyo. Débora, abre el micrófono. Gracias, Paola. Disculpen. Sí, en esta noche a ver si alguna de nosotras y nuestro hermano Celedonio tendrán alguna experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Estamos en espera de ustedes pues para ver de bendición, porque sé que han tenido bendiciones de parte suya. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, estamos aquí a la espera. Ha sido yo creo que ha sido positivo lo que hemos estado hablando en el día de hoy, porque ante el silencio yo creo que es una gran bendición lo que podemos experimentar, porque qué bonito es cuando en medio de todas nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero Dios las hace fortalecerse y brillar en medio de todo lo que impide que podamos ver las cosas como las hemos imaginado. Miren, en el caso personal, Dios ha ido saneando la relación con mis hijas, pero con la más cercana es con mi hija Marisol. Esa es con la que más empatía el Señor está permitiendo en este momento, porque es la que más siempre ha necesitado de mí. Las otras han sido siempre más fuertes, más decididas, más dueñas de sus vidas como tal. Y aunque yo no vea a mis otras hijas como otros quisieran que se vieran, yo las amo, pero ellas tienen también que amarme a mí como yo soy, no como ellas quieren. Entonces hay relación, pero una relación en que ellos quisieran que yo dijera las cosas como ellos quieren oírlas, y eso no puede ser. Dios no va a contestar sus necesidades de la forma en que ustedes quieren. Él lo va a hacer de acuerdo como Él considere que es importante, no solo para ustedes, sino sostener y mantener el milagro que van a recibir. Porque eso es lo importante a la larga. El yo sostenerme en mi fe cristiana, en mi fe en Cristo, aún en medio de toda situación difícil. Y eso es lo más duro en este tiempo que se está viviendo. Porque no entendemos que realmente el mundo está en decadencia. Decadencia. ¿Qué significa? Que no hay situaciones correctas en la vida de todas las personas. Entonces, así como dijo Débora, rompamos el hielo, expongan lo que no. Si ustedes tienen alguna duda de algo, si ustedes creen en alguna cosa diferente, díganlo, manifiéstelo, porque el Señor se va a encargar de hacer que lo entiendan y que lo comprendan. Porque como dice Isaías 43:7, ustedes no son sino llamados por el Señor para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, como se manifestó en Blanca, como se manifestó en Paola en los últimos momentos, y muchos más que se han manifestado en el último tiempo. Porque todo lo que Dios trae a la vida de nosotros son milagros constantes, permanentes. Entonces, Paola, empieza tú a romper el hielo de todas las demás. Buenas noches. Pues para mí, Gloricel, hoy ha sido muy, muy importante Isaías 43, que lo tengo aquí a mano, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, ¿verdad? Entre tantas situaciones, entre tantas cosas, a veces uno se hace esa pregunta, dice, ¿quién es uno en Cristo? ¿Por qué, por ejemplo, pasan tantas cosas?
Entonces, para mí ha sido muy bonito este versículo, no lo tenía subrayado y para mí ha sido como una respuesta muy, muy importante. Casualmente, en el día de ayer tuvimos una reunión familiar en Colombia a través de la tecnología y conversábamos un poquito porque en Colombia están en tiempo de elecciones y conversábamos un poquito sobre el tema, orábamos un poquito sobre la dirección para que el Señor dé la sabiduría correcta, ¿verdad? Sobre elegir a los nuevos gobernantes, pero también hubo un tema muy importante en casa que fue el tema del aborto. Como en todas las familias hay diferentes opiniones, pero yo creo que para mí el tocar ese tema con mis primas que son mucho más jóvenes que yo y el poder hablarles a ellos de lo que es mi punto de vista, de lo que el Señor me ha regalado a mí, yo creo que ha sido muy importante para la familia, el que yo pudiese compartir esa experiencia. Y ahora con este versículo, pues se los voy a mandar ahora dentro de un rato para poder complementar lo que nosotros conversábamos ayer. Yo no sé si tú sabes que en Colombia se aprobó el aborto hasta Sí. los 6 meses. Y Ajá. pues para parte de mi familia que es un poco religiosa, pues ha sido como un tema como muy difícil de tratar, pero también tenemos la parte de los jóvenes en la casa que tienen como otro tipo de mentalidad y todo eso. Entonces, decidieron hacer como esta reunión familiar, ¿verdad? Tú sabes que tengo mi hermana en España, otros por Estados Unidos y como diferentes mentalidades, ¿verdad? Entonces, pudimos conversar y poder hablar con mis primas más jóvenes sobre este tema, de nuestra opinión, ¿no? Y quizás por la manera de cómo ellos han visto mi vida en los últimos años, yo creo que la opinión mía contó bastante al respecto. Entonces, para mí ha sido muy, muy importante este versículo bíblico que has compartido con nosotros en el día de hoy de Isaías. Bendito Dios. Sabes que a veces hay en la vida de una persona cosas que no se pueden entender de manera natural jamás, pero sí de manera sobrenatural. Sí. Entonces, hay que aprender. Muchas veces la gente me decía, la gloria sí es de yo, pero ese versículo me dice a mí que yo puedo compartir la gloria de Dios con Él, porque Él me instruye, Él me prepara para yo poderlo hacer, porque Jesús es mi redentor, Jehová es mi redentor, el Espíritu Santo es mi redentor, y Él vive en mí. Entonces, si Él vive en mí, eso yo me lo cuestionaba muchas veces hasta el día que el Señor me dio esa instrucción el domingo y yo pude entender, a veces uno no se goza con lo que el Señor hace a través de la vida de uno, porque de alguna manera uno busca siempre lo que le pasó a Jesús con todos los que estaban ahí cuando Lázaro resucitó. Buscamos lo malo y no lo bueno que puede haber. Pensamientos negativos en vez de lo poderoso que Dios puede hacer. Entonces, yo creo que yo he crecido en esa área de mi vida porque de alguna manera yo quería mantener una cosa en lo oculto, no porque dudara del poder de Dios, sino porque dudaba de la reacción de las personas
que me rodean, porque las personas siempre murmurarán y criticarán aquello que no pueden entender. Porque yo cuando estaba en el mundo sin conocer a Jesús, también lo hice de esa manera. También criticaba aquello que yo creía que era imposible de suceder, pero ya no. Para mí es importantísimo hoy en día porque reconozco que el poder de Dios no lo puede nadie sostener ni entender si no es con lo sobrenatural de Dios. Moisés tenía una vara en su mano y la vara se convirtió en serpiente. Entonces, eso me indica a mí que lo sobrenatural de Dios puede romper cualquier esquema de cualquier persona. Y lo importante es que aunque se rompa, yo tenga la certeza en mi corazón de que lo que yo estoy sosteniendo, manteniendo, revelando, es lo que Dios permite a lo largo de mi vida. Entonces yo antes lo mantenía todo así como ocultito, yo sabía que Dios me usaba poderosamente, pero muchos los mantenía ocultos por el miedo al que dirán. Ya no tengo temor al que dirá la gente. No me molesta ya lo que pueda pensar alguien, porque yo tengo un Dios en el que yo he creído, que es mi Redentor, y Él se encarga de poner las cosas en el orden correcto. Como las puso, ¿y qué pasaba? La gente procuraba buscar a Lázaro para matarlo, porque era un reflejo de lo sobrenatural de Dios. Era un reflejo del poder de Dios. Y leímos aquí en 2 de Corintios 12, 9 y 10 que el poder de Jesucristo no tiene alcance para nada. Es más allá de lo que la gente pueda decir. Me acuerdo yo que cuando yo leí Ezequiel en mi vida personal, ese libro a mí me impactó porque Ezequiel era un sacerdote, ¿verdad? Pero su padre era un sacerdote. Y el Señor provocó que Ezequiel se plantara delante de todo el mundo, delante de una tarima, si lo quieren llamar así, y empezó a decir lo que Dios le ponía en su boca, lo que Dios le decía en esa época, que es como la época nuestra en este momento, no igual en el transcurso del tiempo, pero sí ante la reacción de las personas. Entonces eso es muy importante. Por eso que yo me doy cuenta que cada vez que Dios me permite testificar de Él de una manera diferente a lo que yo puedo entender, salgo más fortalecida, salgo más fuerte, salgo con una capacidad de entender muchísimo mejor. Y ayer me mandaron, o antes de ayer me mandaron una canción, Eres mi fuerza, una canción preciosísima que yo escuché del poder de Jesús. Y se las recomiendo. Voy a mandarlas en el grupo para que la puedan buscar y escuchar, porque es una belleza. Entonces, como seres humanos, tenemos que aprender, porque quiero decirles, cuando yo di mi testimonio de lo que me había pasado en el pie, el Señor me dijo enseguida, vas a ver las reacciones que vas a tener. Ahí fue donde yo entendí lo que Dios me había hecho buscar afrentas, donde te vituperarán, tendrás rechazo, tendrás gente que te va a querer difamar, gente que te va a deshonrar,
Yo no entendía eso en ese momento, pero después de que yo di mi testimonio, me di cuenta que eso era lo que Dios quería decirme. Jesús se tuvo que ir a un pueblo aparte porque lo querían matar, porque tenía que ir a buscar un lugar y no es porque él tuviera miedo, sino porque era que entendiéramos, escudriñáramos la palabra de Dios para entender nuestras miserias como seres humanos, me incluyo yo también, nuestras miserias como seres humanos. Porque es muy fácil decir, está loca, está desfasada, pero eso no me importa a mí y se lo digo de todo corazón, porque yo sé en quién he creído y yo siempre he pensado y comprendido que el amor de Jesús es incalculable. Yo no lo puedo medir, ni me interesa medirlo, porque yo era una mujer pobre de espíritu, como dice el bienaventurado pobre de espíritu. Yo era una mujer pobre de espíritu. Pero ¿qué pasó? Dios me ha permitido llenarme, saciarme de su amor y de su cuidado conmigo. Y yo no tengo vacíos dentro de mi alma, porque Dios los ha llenado. Me ha dado lo que yo necesitaba experimentar y me ha dado con más creces, porque me ha permitido entender que nada es más valioso que Dios, como dice Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él no cambia. Él se conmueve de nuestro dolor porque se conmovió con el dolor de María. Con él, con María fue que él sintió que se conmovía por el dolor que experimentaba, porque María fue la que le lavó los pies a Jesús con un perfume oloroso. Esa fue María, así que había una conexión especial con ella. Entonces Dios, estoy convencida, y lo vuelvo a decir que me dicen que no diga esa palabra, pero yo estoy convencida de que el Señor, esas lágrimas de ella, cambiaron muchas situaciones en ese gran milagro que hizo el Señor. Cambió la situación. Entonces, reflexionen por qué se me han cerrado las cosas, porque una cosa que les digo, yo estoy convencida y clara, nadie me lo va a quitar. El que levante su boca contra mí, el que me lastime con pensamientos, Dios me va a defender como defendió a María en ese momento y se conmovió de sus lágrimas. Porque Dios me ha preparado para estar como el búfalo. Porque me ha dado una fuerza que ni yo misma la puedo explicar. Quiero que participe. ¿Qué quieren compartir? Yo quiero compartir, porque yo después de ese proceso tan... Yo digo ahora que no es lo difícil, sino es el aprendizaje. Quizás en ese momento, y no quizás, estoy segura en ese momento porque mi proceso sigue. Y recuerdo tus palabras y me acuerdo cuando me dijiste, el proceso no ha terminado, la recuperación es aún más forma parte más importante de todo y me identifico contigo en muchas cosas porque yo sé que muchos no me creen y yo sé que cuando yo di el testimonio, muchos se enteraron
y todavía me dicen, no lo puedo creer, porque es algo increíble para muchos. Yo Así que es. lo viví, que como yo se los comenté en ese momento, yo creo que Dios me ha cambiado hasta la voz, en mi forma de hablar más tranquila, más humilde, porque así como tú dijiste, Loricel, yo también espiritualmente estaba vacía y Jesús ha ido llenando esos vacíos en mi corazón para que lo pueda ver mis hijos, mi esposo, mi familia, y lo han visto. Y lo han visto, yo sé que lo han visto y yo aprendí eso, a no defenderme, a creer, a persistir, a perseverar, a permanecer en la obediencia de Dios por su gracia y su misericordia. Y yo durante todo ese proceso fue muy duro, muy, muy duro, porque no fue fácil. Pero siempre tuve o traté de mantenerme positiva, con fe. Sí es verdad que tuve mucho miedo en algunos momentos. Me acuerdo que tú me decías, sé positiva, Blanca, ten fe, descansa en Jesús. Y yo decía, ¿cómo hago? Tengo tantas cosas y no entendía. Y es lo que tú dices. Y siempre, como tú me guiaste, como me guió Jesús, la forma en que fue pasando mi proceso y que muchas personas quizás no lo logren entender nunca, porque eso no depende de mí, sino de Dios y en su tiempo y en su voluntad, que ahora yo lo entiendo. Hasta yo no lo entendí hasta cuando Dios no me dio, Jesús no me dio el permiso, por decirlo así, de entender esa parte o en ese proceso, en ese momento, tantas cosas. Y así como oraron muchas personas por mí, yo siempre y sigo diciendo que la gloria y la honra, todo es para Dios. Mis vacíos, mi terquedad, mi incertidumbre, mis miedos. Jesús fue guiándome poco a poco y sigue, porque esto es un proceso, esto todos los días es algo diferente y yo puedo ver la gloria de Dios porque yo lo sentí, yo lo experimenté, yo estuve ahí, pero no es igual, es como tú dices, no es igual para otras personas y a veces las personas piensan que porque es blanca, no es blanca, es que es Dios que nos toca, nos transforma, es por medio de Jesús que vemos su misericordia, su gracia, su obra, y ese esperar en su tiempo, quizás en la forma en que yo lo transmito, a veces se ve muy fácil, pero no es fácil. Y yo creo que cada vez que pasamos por un proceso de aprendizaje y en mí, en mi familia, personalmente, se los digo, o sea, yo no soy la Blanca que era hace 3 meses atrás que se dio todo esto. Yo siento que yo he podido aprender, he podido identificar por medio de Jesús mis problemas, mis vacíos, para poder darle a mis hijos seguridad, para poder darle a mi familia seguridad, que es lo que es el propósito que quiere Dios en mi vida. Y yo siento que eso ha sido una puerta abierta de bendición para mi hogar, para mis hermanos, la relación, como tú hablas, la relación íntima de hermandad, pues nosotros nos criamos juntos y vivíamos juntos todos y estamos lejos, y es lo que tú dices, o sea, no porque yo esté ahí todos los días, pero yo he visto, de todas las veces que mi hermana ha podido venir a Estados Unidos, esta fue la vez que pudimos, Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos espiritualmente y darnos una oportunidad de conocernos más. Yo siento que fue hermoso lo que pudimos vivir en el tiempo de Dios, porque yo peleaba en mis fuerzas para que las cosas funcionaran y no puede ser blanca. Entonces eso yo lo entendí, cuando lo entendí, pues Dios me lo pudo mostrar, pero fue ahora, después de 4 años. Entonces es como tú dices, Loricel, y es la enseñanza que siempre nos deja, o sea, es eso, en su tiempo y su voluntad, no es como yo quiero y como Blanca quiere y dejar a Dios fuera de la ecuación. Y a mí me sigue enseñando mucho y me sigue procesando, como digo yo, llenando poquito a poquito esos vacíos
Y no es solamente, yo me recuerdo que una vez me dijiste, Blanca, tú solamente miras, tú no has valorado todo lo que Dios te da y solamente miras el problema. Y esas palabras siempre me han quedado marcadas. Yo digo todos los días, nada más con el simple hecho de levantarnos y tener vida y salud, eso es un milagro de Dios. Y yo, después de todo lo que pasé, valoro tanto solamente despertarme que el resto, pues todo vendrá por añadidura. Preocúpate por tener obediencia, preocúpate por tener a Dios en tu vida, que el resto vendrá solo por añadidura. Entonces yo siento que eso ha cambiado mucho en mi vida y siento que he podido aprender un poco más y sé que me falta mucho. Y hay muchas personas que lo ven a mi alrededor, pero como hay muchas que me siguen cuestionando, no puede ser, no puede ser. Y bueno, y no es en mi tiempo, y yo aprendí pues no a no defenderme y dejárselo en las manos de Dios, y yo sé que Dios pelea por mí, por mi familia, y por todos los míos y que los que estamos alrededor, y bueno, y yo quería compartirles eso, que yo sé que hay cosas que quizás no he visto, que no las he percibido como debe de ser, pero estoy como en ese proceso todavía de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Eh, pero el estar perseverante en obediencia es bien importante, porque a veces, bueno, personalmente he perdido el camino, en mi humanidad pues he perdido el camino, he sido terca, he sido orgullosa espiritualmente, he sido todas esas cosas que al final te das cuenta en su tiempo, no en el de uno. Entonces, pues ha sido de gratificante poder ver cómo Dios poco a poco, poquito a poquito, porque esto no es de un día, de 2 días, eso no depende de mí, eh, ha ido procesando en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en todo, hasta en todo. Es impresionante, todo mi alrededor, mi entorno cambia. Y pues yo puedo ver las cosas diferentes. A veces hasta siento cosas diferentes que no sentía antes y no veía antes, que no se manifestaban antes en mi vida, ahora sí las puedo ver. Y tuve que pasar por todo este proceso para poder aprender. Entonces yo digo gracias, porque al final, ¿qué hubiese sido en mi vida si no tuviera a Dios? Si no tuviera a Jesús en mi vida, no, yo no estaría aquí. O sea, yo no hubiera aguantado un proceso tan fuerte, porque como me decía, me acuerdo una enfermera me decía, es que este no es el hígado, no es el riñón, no es el brazo, es el corazón. Y, y sigue siendo el corazón, pero Dios hizo un milagro en mi vida y en mi familia, porque no fue solamente en mí. Entonces, es difícil de creer, muy difícil. Como yo creo que ni los propios doctores todavía se lo creen, pero lo hizo. Y así como lo hizo en mí, lo hace en todo el que cree, en todo el que es obediente, y en su tiempo, no en el mío. Y yo quería compartirles eso, que a veces yo quizás transmito. Y bueno, ese día que di el testimonio, yo sí le pedía a Dios que fuera el que hablara y que fueran las palabras o la forma indicada para que fuera en el tiempo de cada uno cómo percibirlo y cómo creerlo. Porque yo sigo pasando procesos que en algún momento les contaré, que tú sabes, Lorisa, que todavía todavía estoy en proceso, y estoy segura que Dios se sigue manifestando en mi vida y en mi familia. Pero es eso, es parte de obediencia, de orgullo, de dejar de ser blanca para dejar que Jesús obre en mi vida y en mi familia. Y todas esas cosas siguen pasando en mi vida. Y eso que tú has dicho, Blanca, es muy importante, primero que nada, porque hay envidia de muchas personas cuando ven la gloria de Dios sobre tu vida. Y tú lo único que tienes que entender es que Cristo te sacó de esa
cuarto quirúrgico como él quería y en victoria. Amén. Y que eso, aunque no lo vea la gente en este momento como tú quisieras que lo vieran, la que importa eres tú. Eso me encantó, porque a la larga los milagros vienen por el creer de cada ser humano, no en conjunto, no en comparsa, porque yo puedo unirme a un grupo para orar, pero Claro. si el grupo no tiene la misma dirección que tenemos todos, no se da el milagro, porque Amén. la bendición de Dios es estar en el mismo espíritu para lograr comprender que no somos solo nosotros, sino otros más que tienen que participar. Entonces, en tu tiempo con el Señor, Él te va a dar la oportunidad de tarde o temprano que se reconozca lo que Él hizo por ti, como sucedió con Jesús. Así es. Resucitó al tercer día y transformó el mundo. No era solo un hombre el que iba a destruir lo que millones de personas que hoy en día testifican del poder sobrenatural de Cristo. Y eso nadie lo puede ocultar, nadie lo va a poder cambiar. No. Y eso ha Aunque hecho un milagro en mi familia, en los que están a mi alrededor, claro, personalmente, mis hermanos. esos son los importantes, tu Claro, familia. claro, así es. Que pueden verlo porque pasaron conmigo por eso. Y yo sé que muchas personas que yo ni siquiera conocía oraban por mí, pero la gloria y la honra es de Dios, porque al final Así Él es. es el que decide qué es lo que va a hacer. Y yo digo que yo pasé 7 horas en un quirófano que yo creo que el doctor me decía, yo buscaba y no encontraba. Te hice todos los exámenes que te pudo haber hecho, te llevé al corazón a un nivel que yo todavía, te digo, yo siento todavía las venas que palpitan porque él entra por la aorta, por la vena aorta. Entonces, yo todavía digo, yo no lo puedo. Hay veces que yo digo, wow, eres tan maravilloso y tan perfecto, Dios hace las cosas tan perfectas porque no deja nada pendiente, que todavía yo me encuentro con personas, por ejemplo, y me dicen, no puedo creer que estés como si nada. Es que es el corazón. Le digo, sí, pero es que el que yo tengo es más poderoso que No, todo alrededor. tú no sabías lo que estaba sucediendo. No tenía la Tú te menor. enteraste después de las 7 horas. Claro, es que yo nunca me enteré, nada, yo no supe nada. Ahí es donde es la grandeza de Dios más poderosa, que tú no te enteraste. Nada, yo lo único que le pedía, yo le dije, Dios mío, que no me tengan que despertar, porque él me decía que si el corazón no aguantaba todo lo que le estaba haciendo, él me tenía que despertar. Y yo solamente decía que yo no quiero ver nada, es tu voluntad, no la mía, porque es difícil como ver todas esas pantallas y ver, no sé, yo sentía en ese momento pues eso. Y recuerdo que siempre repetía el Salmo 23 y siempre me dormía y me dormía en ese proceso de tratar de repetir y repetir, Jesús es mi fortaleza, repetir el Salmo 23 y me dormí, cuando me levanté pues ya estaba en el salón de recuperación y ella nada más me dijo, la enfermera, te voy a quitar los 2 tubos. Y yo le dije, los tubos, flum. Lo primero que yo le pregunté fue, ¿me hizo algo? Me dijo, tiene 7 horas en el quirófano. Claro que te hizo algo, pero no encontraron una arritmia. Yo dije, Dios mío, gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo y poder contarlo, por la oportunidad de estar aquí, poder ver a mis hijos, poder tener vida y sana, porque eso es lo más importante. Y se me salen las lágrimas cada vez que me acuerdo porque de verdad que no fue un proceso fácil, ni para mí, ni para mi familia, pero aquí estoy y se lo puedo contar con la mayor humildad posible y es difícil de entender, pero esa es parte de la misericordia de Dios en mi vida y en la de mi familia, que estoy lejos de todos y todos al mismo tiempo estaban conmigo, pero ellos lo pudieron ver y todo ha cambiado, el entorno, la atmósfera, todo ha cambiado a raíz de esa situación.
y de ese proceso en mi vida. Y yo tomo hoy en día las cosas con mucha más tranquilidad, a pesar de que, como ven, tengo una vida ajetreada, pero dedicada a mi familia, a mis hijos, porque sé que me necesitan y esa seguridad es la única que se la puedo transmitir, soy yo, pero me costó mucho tiempo verlo y no me arrepiento porque el proceso ha sido de mucho aprendizaje y estoy agradecida con Dios de cada día de ese proceso, que fue muy diferente a todos los demás que he pasado. Por eso yo dije que en el testimonio, que este testimonio había sido diferente. No es que uno sea mejor sino que yo como persona y como ser humano, Dios me ha procesado, Dios me ha transformado y Jesús ha hecho en mi vida una transformación restaurando poco a poco. Bueno, restauró mi corazón completamente, pero sigue esa restauración en todo. Y fuiste llamada. Aquí lo vimos en el Isaías 43:7. Fuiste llamada. Repite Isaías 43:7, por favor, Ceci. ¿Estás ahí, Cecilia? Lo está buscando. ¿Alguna otra persona que quiera? Si quiere yo lo leo. Dale. Dale. Sí, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está clarito, clarito, clarito. Él te formó, Él te creó, te preparó para lo que tú tuviste que experimentar esas 7 horas en el quirófano. No te preocupes por querer que la gente entienda. De verdad. En el tiempo de Dios, todo será de gloria en gloria, de Amén. milagro en milagro, de señal en señal, prodigios. Eso será una bendición para tu vida. O sea, no hay que ponerse a detenerse por eso. Ahí lo dice el Señor. Vuélvelo a repetir, la que lo leyó. Yo ya voy, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Quería No yo se les decirle algo a Blanca. Blanca, mira, ¿te diste cuenta que no fueron ni 6 horas ni 8 horas? Fueron 7 horas. O sea que son 7 horas milagrosas, que es el número sagrado de Dios. Amén. Con eso, bueno, te digo que sí. Yo por lo menos te creo y lo entiendo. Amén. Eso me vino a mí, que fueron 7 horas. 7 horas milagrosas, maravillosas y prodigiosas. Yo creo que todas testificamos para la honra y la gloria de Dios, para que otros puedan reconocer a Jesús. Pero los testimonios nunca, yo no doy los testimonios para agradar, sino para dar las buenas nuevas y decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida para glorificarlo. Y yo siento que no es que yo busque gratificación o que me digan, oye, qué bueno, no, sino que a veces duele, ¿no? Que no vean la gloria de Dios en tu vida y que vean otra cosa que no es. Pero en realidad es eso, y es eso, no hay que defenderse y no hay que sentirse mal. Yo simplemente al que pues siento en mi corazón de explicarle, se lo explico. Pero si no, pues he aprendido a eso, a no defenderme, a no, para nada, al contrario, al contrario. Y seguiré testificando mi milagro porque de eso se trata. La gloria y la honra es para Dios. No hay más ¿Alguien preguntas. más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Divino. buenas noches, mis
mis queridos y mis queridas, mis amados. Yo sí no me puedo quedar callado en lo que he escuchado, en lo poco que he podido escucharles en la participación de Blanca, que siento en mi corazón como un ensanchamiento en la vida de Blanca, como que es algo tan profundo que siento, pero lo veo así como amplio, 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 como grande. Veo como así como extendida la vida de Blanca y eso me da mucho gozo en mi corazón. Y quería que lo supieras, Blanca, en estos momentos en lo que te he escuchado y lo poco que no he terminado de escuchar el testimonio que diste la semana pasada, te siento así como ensanchada, como ese territorio, como esas estacas ensanchadas, Gloricel, así como siento la vida de Blanca. Yo también creo que va a ser de Amén. mucha bendición para ella y sus hijos y su familia. Amén. Sí. Mucha bendición. Y bienvenida de Casaya, María Luisa. Sí, en su tiempo contaré lo precioso que fue el Señor. Mire, la venida fue como si viniera en una piscina. Wow. Total, ni una olita, ni una olita. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito Dios, sí. Bueno, Débora, ¿tú crees que podemos poner a Blanca que haga la oración del cierre? Sí, cómo no, ya que ella fue en gran parte del testimonio. Así que me parece bien, ya voy a ponerte el buzón para compartirlo. Cada vez, yo te quería preguntar algo, Rodicel, cada vez que viene a tu corazón o cada vez que viene a mi corazón, habla, siempre es algo diferente, siempre es algo, Dios quiere que tú hables o o tus palabras, pues, por parte del Espíritu, es otra cosa. Yo no dije nada de lo que dije en el testimonio, sino que fue otra cosa que sentí en mi corazón en este momento. Y ¿Sabes pues, lo que pasa, Blanca? Qué bueno aprovechar para decirte esas últimas palabras. El problema es que cuando uno duda de que la gente va a creer lo que uno dice, uno trata de ordenar las palabras de forma humana para que la gente no se asuste de ver lo sobrenatural del Señor. Hoy no tenías tú que ser directamente la única que ibas a compartir. Entonces, el Señor fluyó de una forma sencilla, clara, diáfana, para que tú pudieras manifestar cómo veías a las personas que te rodeaban, cómo viviste parte de ese momento, y eso es lo que hoy pudiste testificar de una forma diferente, porque no había presión de grupo, no había presión de absolutamente nada, sino la gloria de Dios manifestándose a través de tu experiencia vivida y para la gloria y honra del Señor en todo momento. Y eso es, y yo estoy de acuerdo con lo que dice María Luisa, está llegando tu momento. amén. Está llegando tu momento de tanta espera y de tanta situación difícil. No es que no hayas recibido, pero lo mejor está por llegar. Amén. Eso es lo bonito de todo. Y ahí va a ser más poderoso el milagro, porque la gente va a entender lo que tiene que entender. Y yo siempre recuerdo lo que dice Isaías 6. No todo el mundo podrá ver y oír, porque Dios no lo va a querer. Así es. Tú vas a hacer lo que el Señor te mande hacer, porque en tu proceso has aprendido que la obediencia es importante, que lo que viviste valió la pena para trazar el camino que Dios quiere para tu vida.
Y Así cuando yo veo esas imágenes de tus hijos contigo el fin de semana, tú disfrutando de esa situación en tus hijos, ahí está la gloria de Dios manifestada. es, totalmente, en todos los aspectos. Porque Él pensó no solo en ti, sino en esos niños que necesitaban su madre. Así es, Cómo oraban por ti, cómo pedían que así el es. Señor protegiera a su mamita. Uno se te pegó y dormía prácticamente en tus En mis costillas, costillas. Y me porque no abrazaba, quería separarse de ti, porque te necesitaba. Todo eso lo vio el Señor. así es. Todo eso ha sido de bendición para tu vida y seguirá siendo de bendición para tu vida y para todos los demás. Amén. Sí, ha Para habido todos los demás. cambios. Que después en su momento pues seguiré testificando, pero sí es cierto, así ha sido y sigue siéndolo. Y todos los días es una expresión y un aprendizaje diferente para todos. Y Amén. tú ves todo ese esfuerzo, toda esa obediencia, toda esa perseverancia, la ves en cada uno, cómo son tan perseverantes en lo que quieren, buscando de Dios, dándole las gracias y al mismo tiempo pues la seguridad que uno les puede dar como mamás, como parte de ese crecimiento que ellos necesitan. Yo antes de que hagas la oración, no dejen de leer Juan 11, por favor. Juan 11. Lean todo lo que tiene que ver con el proceso de Lázaro. Es importantísimo que lo lleven a su propia vida en el sentido de lo que deja, la enseñanza. Esa es la parte más importante, esa enseñanza que a veces no la recibimos. Eso es lo que te sostiene y te mantiene en Cristo, la Así es, enseñanza. la enseñanza. Sabes que aquí salen muchos ciervos, los ciervos de los que dice Lian que parecen los renos de Navidad del Polo Norte, pero solamente salen cuando hace frío, ya que está entrando el verano. Ayer cuando llegamos estaba un ciervo, cuando llegamos el domingo, estaba un ciervo afuera de la casa. Qué belleza, qué belleza. Wow, qué bendición. Es muy difícil. Todos entienden que los siervos son los que tienen Los los... bonitos, los que, como Ajá, los renos. exactamente. Ellos no salen, al menos que el día esté muy frío y como aquí hay Bellos son. Son hermosos, como, pero se es nos como quedaba mirando. Rudolf. Ajá, ajá, Muy exacto. rudos. Decía Liam, "Ay, pero si ellos nomás salen en el Polo Norte, mamá." Y yo, Qué wow, mira qué belleza. bello. Hermoso, hermoso. Entonces Dios nos regala todos los días cosas maravillosas que a veces por estar enfocados en problemas no las apreciamos. Y siguen siendo milagros en nuestra vida, bendiciones en nuestra vida. Y, y yo me recuerdo esas palabras tuyas, jamás se me olvidan. Enfócate en las bendiciones que te da Dios, no en los problemas. Porque, bueno, Gloricel sabe muy bien, ese proceso mío fue duro, muy duro. Y ella estuvo ahí conmigo durante todo el proceso, guiándome. Y agradecida siempre voy a estar y lo sabe. Y así mismo, pues muchas personas que ni siquiera conocía. Pero Dios quiso que fuera de esa manera, alejada de todo el mundo. Pero bueno, seguimos dándole la gracia y la honra a Dios. Listo. Primero, Padre, antes que nada quiero agradecer por este día, por todas las bendiciones que nos has dado, que nos sigues dando, porque todo y cada uno de todos mis procesos, de todos nuestros procesos, son para tu honra y tu gloria, Señor. Cada testimonio, cada palabra en mi vida, cada día, seguirán y serán siempre para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por darme la oportunidad de ser un instrumento el día de hoy para todas y cada una de las que estamos, las que se conectarán en el momento, de ser ese instrumento de glorificación a tu nombre, Padre, porque así como hiciste esa obra y ese milagro en mí, lo harás en cualquiera
que crea en tu palabra, en cualquiera, como tú lo decidas y en tu tiempo y en tu voluntad, Padre. En ese corazón hay depositado muchas necesidades, muchos anhelos en cada uno de nuestros corazones, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que en tu voluntad, en tu tiempo, Señor, le concedas a cada una, nos concedas a cada una, Padre, esos anhelos, esas peticiones que tanto te pedimos, Señor, porque ya tú las conoces, tú conoces nuestros pensamientos, que sea en tu tiempo y en tu voluntad, Padre, para cada una de nosotras. Te doy gracias, Señor, por toda y cada una de estas familias que seguimos adelante, creyendo en tu palabra, confiando en tu poder, Señor milagroso. Cúbrenos con tu sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como no estaba María Luisa a tiempo, Celedonio, ¿puedes decir el tema del sábado, por favor? ¿Estás ahí, verdad, Celedonio? Heme aquí, Señor. Ajá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos con un corazón contrito y humillado, Señor, el tema y el evento del sábado 5 de marzo, Señor. Señor, tú quieres que crezcamos como la luz de la aurora cada mañana, Señor. Señor, prepáranos, Señor, tú, solamente tú, Señor. Que hablemos con denuedo y autoridad para llevar tu evangelio, Señor. Señor, te pido, Señor, te ruego, te suplico, que saquemos nuestros pies del mundo y doblemos nuestras rodillas ante el trono de la gracia. Saquemos nuestros pies del mundo y doblemos nuestras rodillas ante el trono de la gracia donde tú estás sentado en majestad, Señor. Te pido, Señor, por esa situación que está ocurriendo en Ucrania, Señor. Hay un propósito que solamente tú sabes, Señor. Y tus propósitos son perfectos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy tú has permitido que nos hayamos reunido aquí para glorificarte solamente a ti, Señor. Has traído palabra que ha confortado, que ha levantado, que ha redargullido, que ha fortalecido, que ha traído luz donde ha habido tiniebla, que ha traído fortaleza donde ha habido debilidad. Y así será el sábado 5 de marzo y cada evento que tú permitas, Señor, que hagamos en este ministerio, que tú creaste con un propósito, Señor, de ir a las naciones, Señor. Y ya está yendo, Señor. Te pido por las personas, por tus hijas princesas, por tus príncipes que no se pudieron conectar, para que, Señor, también llegue. Así como dijo Jesús cuando lo mandaron a buscar porque Lázaro estaba enfermo. Lo que tiene mi amigo no es de muerte, es de vida para glorificarme. Así será cada evento de este ministerio, Señor. Será para glorificarte y de vida, Señor. De vida en gozo para todos aquellos que participemos y que lo logren escuchar después, Señor. Señor, bendecimos nuestra familia, las cubrimos con tu sangre, Señor. El enemigo no tiene parte ni potestad en nuestras vidas, Señor. Él ha sido vencido. Al tercer día, que la luz salió y ha brillado y seguirá brillando por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos mantenga, Señor, siendo una sola cadena, Señor. Unidos por una sola oración, por un solo sentir, Señor. Porque dice la palabra que Él viene como león rugiente. Ahí no dice Él es un león rugiente, Señor. Porque el único león rugiente que nosotros conocemos es el de la tribu de Judá, que nunca perdió una batalla, Señor. Ese es el león al que nosotros buscamos con amor, espíritu y verdad, Señor. Bendito y alabado seas, oh mi Jesús sacramentado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Y todo te lo hemos pedido, como dice tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén.
Da el nombre del sábado, Celedonio, de lo que vamos a ver el sábado. Perfecto, ya se lo comparto. El tema del sábado es un compartir de lo recibido en mi vida por Jesús. Un compartir de lo recibido en mi vida por Jesús. ¿Sabe que un compartir es todos comiendo de lo mismo? Y Amén. aquí comemos buenos frutos. Y en abundancia. Y en abundancia. Un compartir de lo recibido en mi vida por Jesús.